Perfecto. Buena tarde y bienvenidas sean todas las personas a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar. Este programa contribuye a la actualización de conocimientos y desarrollo de competencias del personal de salud y favorece la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar, repercutiendo en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental, el cual se realiza en colaboración con la CONASAMA, el IMSS y el ISSSTE. En esta ocasión, la sesión del día es la enfermedad cerebrovascular y la salud mental, causa y consecuencia. Nos acompaña el doctor Juan Francisco Flores Vázquez. Él es médico psiquiatra especialista en envejecimiento cognitivo y demencias. Es maestro y doctor en ciencias médicas y es investigador en el Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Le cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Un placer para mí estar una vez más compartiendo con ustedes un tema que me parece de suma relevancia. Vamos a iniciar. Muy bien, pues de entrada una breve introducción para platicarles que la relación entre la enfermedad cerebrovascular y la salud mental es compleja y bidireccional. Es decir, que si nosotros tenemos problemas vasculares cerebrales, vamos a tener mayor riesgo de tener trastornos de salud mental. Vamos a platicar en un momento de cuáles. Predominantemente depresión, trastornos cognitivos y algunos otros. Pero también, si nosotros tenemos trastornos de salud mental, eso va a disminuir nuestra calidad desde el punto de vista cerebrovascular. En general, los trastornos crónicos de salud mental, sobre todo, se asocian también a mayores problemas vasculares, mayores problemas cardíacos, etcétera. Vamos a platicar también un poco por qué se da esto. El daño vascular cerebral no solo puede impactar significativamente la salud mental de las personas. Muchas veces nos fijamos en trastornos como, por ejemplo, trastornos del habla, trastornos motores. Sabemos que estos accidentes vasculares cerebrales, por ejemplo, pueden llevar a una disminución en la fuerza de una de las extremidades o pueden llevar a la pérdida de la capacidad para caminar. Pero hoy vamos a hablar también de cómo afectan la salud mental. Tras el daño vascular cerebral, es común que los pacientes desarrollen trastornos neuropsiquiátricos, como trastorno depresivo, trastornos de ansiedad o deterioro cognitivo, los cuales pueden aparecer tanto en el corto como en el largo plazo. A veces son consecuencia directamente de algún evento vascular cerebral, por ejemplo, pero a veces tardan en aparecer. Ahorita vamos a platicar un poco por qué. La pandemia que acabamos de vivir, está un poco lento para pasar. La pandemia que acabamos de vivir destacó algunos vínculos entre la salud cognitiva, mental y social. Los trastornos cerebrovasculares, los trastornos neurocognitivos y los padecimientos psiquiátricos comparten factores de riesgo comunes. Y este enfoque, el poder ver todo esto como parte de un continuo, como algo que ocurre de manera conjunta y que comparte riesgo, nos permite hacer una prevención integral con un enfoque en toda la vida del paciente. Los trastornos del cerebro y de la salud mental tienen que ser considerados en conjunto. Por lo general, cuando pensamos en trastornos neuropsiquiátricos o psiquiátricos específicamente, o sea, cuando pensamos en depresión, cuando pensamos en ansiedad, rara vez pensamos en la salud cerebral. Pensamos en la salud emocional, pensamos como si los trastornos cerebrales fueran completamente separados. Pero justo esta plática nos hace ver que no es el caso, ¿no? Que si hay un trastorno estructural en el cerebro, hay un trastorno vascular, eso va a afectar el funcionamiento también en el cerebro, y esa afectación del funcionamiento cerebral puede venir en cambios en la conducta o cambios en el ánimo. Entonces no hay una distinción tan clara entre hasta dónde es neurológico, hasta dónde es psiquiátrico, hasta dónde es un problema como orgánico, dijéramos, o funcional. En realidad, cada vez entre más se va estudiando, que tenemos mayores herramientas para diagnosticar los trastornos psiquiátricos, nos vamos dando cuenta que en realidad la diferencia entre los trastornos funcionales o orgánicos no es tal, tanto que los psiquiatras ya no hablamos en realidad de trastornos orgánicos, entendemos que todo tiene una base orgánica. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poco de estas sutilezas.
La fragmentación del cuidado, cuando queremos ver como simplemente el lado orgánico, estructural o el lado funcional, va a limitar nuestra capacidad para abordar las enfermedades cerebrovasculares y mentales que tienen orígenes y fisiopatologías comunes. De entrada, también como parte de la introducción, les platico un poco, les recuerdo un poco sobre el tipo de daño vascular cerebral que existe. Vamos a hablar primero pues de los eventos vasculares cerebrales, ¿no? Que tenemos sobre todo dos tipos principales. El que es isquémico, es decir, una arteria se tapa, por lo que ya no llega el aporte sanguíneo al cerebro como debería de llegar, entonces es como un infarto cerebral, una isquemia en cerebro y sufre obviamente el sistema por lo mismo. Otro tipo de daño cerebral, de evento vascular cerebral específicamente, son los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, en los cuales hay una ruptura de alguna vena o arteria cerebral y empieza a haber un sangrado. Y ese sangrado pues provoca daño también, porque pues el cerebro no tiene a dónde drenar inmediatamente la sangre que pierde, entonces empieza a haber un proceso de inflamación, un proceso en el cual también hay una muerte de neuronas. Y el tercero, que bueno, quizá son los ataques isquémicos transitorios, en los cuales hay de manera, pues como dice el nombre, transitoria, un taponamiento de alguna de las arterias importantes del cerebro, provoca un dato clínico, pero al poco tiempo se vuelve a ver la perfusión, o sea, de manera solita, como que se destapa por algún mecanismo, algún otro mecanismo, se destapa la arteria que está provocando el problema y volvemos a la normalidad. Aquí tenemos cómo se ven este tipo de trastornos en estudios de neuroimagen. Aquí tenemos una resonancia magnética de cráneo más o menos a este nivel de la cabeza, donde vemos, no sé si ven mi cursor, pero bueno, en la línea media, esta parte que se ve como blanca al lado izquierdo, en realidad es el hemisferio derecho. Cuando vemos la resonancia magnética, vemos estas regiones blanquitas que incluso modifican uno de los ventrículos, un asta de los ventrículos, y ahí en realidad lo que estamos viendo es un sangrado, ¿no? Es lo que estamos observando. Si se fijan, incluso en la parte de atrás de los ventrículos se alcanza a ver como un nivel, lo cual significa pues que también ahí está viendo sangre, y esto es pues probablemente por alguna ruptura de algún aneurisma, por algún traumatismo, algo que rompió una de las arterias del cerebro y que este sangrado anormal, esta hemorragia, este evento vascular cerebral hemorrágico. Esta es otra hemorragia, también vemos donde nos puntúa la flecha, un área blanca, un área que nosotros llamamos hiperintensa en la resonancia magnética, donde observamos cómo pues hay un sangrado, pues obviamente donde no debería de haber sangre. Y por otro lado les presento algunos eventos vasculares cerebrales más bien isquémicos. Aquí vemos que tal cual en ganglios de la base y bueno, sobre todo en la sustancia blanca, en este caso izquierda, aunque la vemos en el derecho, así se leen las resonancias magnéticas, vamos a observar cómo hay esas regiones hiperintensas de nuevo, donde vemos que son áreas, podríamos llamarles cicatrizales, donde ya no llegó, empieza a haber isquemia y hay como una especie de infarto cerebral, donde perdemos irrigación en esa región y obviamente el cerebro pues sufre y las células de esa región empiezan a morir. Los cambios en el comportamiento de los trastornos psiquiátricos pueden cambiar la función cerebral y viceversa. También eso es otra cosa. Si yo tengo un trastorno psiquiátrico y sobre todo si este no está controlado, para empezar tengo mayor riesgo por cuestión genética, o sea, existen el de cómo hay genes que nos predisponen a problemas vasculares, por ejemplo, mayor oxidación, algunos por transporte de lipoproteínas, etcétera, y los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, el trastorno bipolar, la depresión, la esquizofrenia, también parecerían tener genes comunes, ¿no? Entre ese daño vascular, lo que puede ocasionar daño vascular, y lo que puede ocasionar también trastornos psiquiátricos. Pero también hay otras dos situaciones. Uno, además de la genética, una persona que tiene depresión, una persona que tiene un trastorno
trastorno psiquiátrico crónico no controlado, probablemente va a estar menos al pendiente de su salud general, ¿no? De pues cómo está su presión, cómo están sus triglicéridos, cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, por ejemplo, y eso va a asociarse a mayor daño vascular en todo el cerebro. Pero bueno, en teoría, si nosotros tenemos a un paciente, o sea, si yo tengo un paciente con un trastorno bipolar, con esquizofrenia, con depresión, etcétera, pues va a ser también parte de lo muy importante que tengo que hacer, es estarle solicitando cada tanto tiempo cómo está ese colesterol, cómo está ese azúcar, por lo menos un par de veces al año, porque esa es la tercera situación. También algunos medicamentos que se utilizan para este tipo de trastornos, como por ejemplo los medicamentos antipsicóticos, pueden asociarse a mayores niveles de azúcar, mayores niveles de colesterol, de triglicéridos, porque afectan el transporte de este tipo de elementos y además algunos de ellos también dan más apetito, provocan aumento de peso. Entonces, esto realmente es una de las cuestiones que mejor explican, o sea, todas estas tres factores, lo genético, la falta de cuidados en salud primaria, en salud vascular y el uso de medicamentos que pueden tener estos efectos adversos, todos estos van a repercutir el sistema vascular de una persona con un trastorno psiquiátrico primario. Y se ha establecido que esa es la causa principal por la que las personas que tienen trastornos psiquiátricos crónicos mueren antes, tienen menor calidad de vida. Incluso más importante que el suicidio, más importante que otras situaciones, es justo el deterioro del sistema vascular. Entonces, es súper importante que tomemos conciencia de esta situación. Por eso me gusta que habla esta clase en particular, este tema que estamos tomando sobre causa y efecto, ¿no? Hasta qué punto es el trastorno vascular el que provoca más psicopatología, hasta qué punto la psicopatología, el trastorno psiquiátrico crónico, provoca más problema, más riesgo vascular, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí bidireccional importante que nos hace, pues cobrar conciencia de qué tan importante es tomar en cuenta todas las variables de salud general de algún trastorno psiquiátrico. La depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno bipolar, como les comentaban, comparten factores de riesgo vasculares que subrayan esta relación bidireccional entre lo que podemos llamar cerebral, orgánico, y lo que podemos llamar quizá psiquiátrico, emocional, funcional, etcétera. En realidad, pues hay una comunicación constante y los autores ahora lo que dicen es que es superficial o es como muy, muy artificial el querer separar cerebro-mente o qué es orgánico y qué no es en psiquiatría. La relación entre los trastornos psiquiátricos y la enfermedad vascular no es completamente clara. Ahorita les platico algunas evidencias que están presentes, pero tampoco podemos decir que exactamente sabemos por qué una persona con trastorno vascular, por ejemplo, tiene más riesgo de psicosis o tiene... Pero eso es lo que se ha encontrado. Lo que se ha encontrado es que los infartos cerebrales silenciosos son comunes en los pacientes con trastornos psiquiátricos de edad avanzada. Sobre todo aquellos que inician después de una depresión y empiezo con depresión después de los 60 años o yo nunca había tenido psicosis y empiezo con psicosis después de los 50 años. Es posible que esto se esté asociando también realmente daño vascular, bueno, de tres tipos en realidad, aunque el tercero no es tanto daño, del isquémico, del hemorrágico y de las isquemias transitorias, que las isquemias transitorias en teoría no van a estar provocando tanto daño. Pero bueno, entonces tenemos principalmente los eventos vasculares cerebrales y los eventos vasculares cerebrales isquémicos. Pero les presento un tercero que es diferente en cuanto a su clínica, aunque también es isquémico. Cuando hablamos de un evento vascular cerebral, hablamos de un evento como bien delimitado en el tiempo, ¿no? Sabemos qué día le pasó, ¿no? Sabemos desde qué día empezó a costarle trabajo hablar o qué momento, pues no sé, se desmayó y después de eso lo tuvieron que llevar a urgencias y después de eso ya no podía caminar bien, ¿no? Esto es un evento muy específico, por eso se llama evento. Pero otro tipo de daño vascular y de daño vascular en particular isquémico es lo que se ve aquí. Esto que se le llaman infartos silenciosos o también se le llama enfermedad de pequeño vaso, que es justo cuando empieza a haber
taponamiento de las pequeñas arterias. Ya no es una gran arteria la que se tapó y provocó un síndrome clínico súper específico y súper claro cuando inicia, sino que acá poco a poco, a lo largo de los años, va habiendo como taponamiento de las pequeñas arterias en el cerebro y va acumulándose el daño. Aquí vemos 3 fases de daño, ¿no? O sea, a la izquierda pues un daño leve, en la mitad pues un daño moderado y a la derecha un daño severo. Si se fijan, esas partes blancas hiperintensas que observábamos como una bolita en los estudios pasados, aquí ya los observamos a lo largo de toda la sustancia blanca, que es la que es más susceptible a tener este tipo de daño. Y esto es muy interesante porque esto lo podemos encontrar muy frecuentemente en pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen problemas con los lípidos, dislipidemias, sobre todo si no han estado controlados durante mucho tiempo. El primero, el leve, en realidad también podemos encontrarlo en personas sanas, en personas después de cierta edad. Consideramos que es más o menos normal que haya este tipo de daño, o sea, es daño muy sutil que por lo general no tiene un significado clínico. Pero ya este moderado y severo por lo general sí va a tener un correlato clínico, sí va a afectar alguna situación en el paciente, pero más que cognitivo va a ser emocional, ¿no? O sea, es bien interesante porque cuando tenemos un evento vascular cerebral, un evento particular, pues sí, ya sabemos que la persona puede tener afasia, que es esta alteración del habla, o puede tener un problema motor, etcétera, como muy puntual, un dato clínico puntual, que puede ser motor o cognitivo sobre todo, pero este tipo de daño como más sutil, acumulativo, etcétera, etcétera, rara vez nos va a dar un síndrome clínico cognitivo específico, ¿no? Rara vez nos va a dar una afasia en particular o alguna situación así, más bien lo que nos puede dar es mayor riesgo a depresión o a otros trastornos psiquiátricos. Una de las hipótesis principales aquí es que este daño cerebral acumulativo, este tipo como de pues sí, de infartitos que se van acumulando a lo largo de las décadas, van afectando la capacidad de transmisión de neurotransmisores, van provocando también daño como inflamatorio en el cerebro, y eso desordena de alguna manera la transmisión química en el cerebro, y eso puede ponernos en mayor riesgo de diferentes trastornos, entre ellos depresión, manía, psicosis. El daño cerebral directo debido a la falta de flujo sanguíneo, sumado a procesos como la neuroinflamación y el estrés oxidativo, que son quizá las vías más importantes que hay, puede alterar las funciones cognitivas y emocionales. Hablando específicamente de depresión, sabemos que aproximadamente entre el 50 y el 60% de los pacientes con eventos vasculares cerebrales, es decir, a veces experimentan algún tipo o algún grado de deterioro cognitivo durante el primer año. Y la depresión es el trastorno mental más prevalente, afectando hasta la mitad de los pacientes. En un metaanálisis reciente salió que aproximadamente el 55% de los pacientes a lo largo de los años desarrollan depresión después del EBC. De manera aguda, en los primeros 6 meses pueden ser aproximadamente entre el 30 y el 40%, pero en años subsecuentes puede ser hasta el 55%. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya fue el daño cerebral, ese daño cerebral que se queda ahí sigue dando mayor riesgo a depresión, ¿no? No es realmente que ya, pues bueno, quizá ya me recuperé de la habla, ya me recuperé de la marcha o de alguna otra situación, pues sí, cognitiva o motora que estoy teniendo después del EBC, pero el riesgo de depresión sigue ahí, ¿no? Eso es algo importante a tomar en cuenta. La depresión, o sea, cualquier daño vascular en el cerebro va a ponerme más vulnerable a la depresión, independientemente del tiempo que haya pasado. La depresión post-EBC es una complicación neuropsiquiátrica. Les comentaba que afecta hasta el 55% de los sobrevivientes en algún momento posterior al evento vascular. Y esta depresión está relacionada con mayores tasas de mortalidad, peor recuperación y déficit cognitivos más pronunciados. Es importantísimo tratarlo. Hay muchos estudios que nos hablan de cómo el utilizar, por ejemplo, antidepresivos, el utilizar terapias específicas puede mejorar incluso situaciones. Obviamente, una vez que diagnosticamos la depresión, hasta ahora no está indicado, aunque ha habido algunos autores y algunas propuestas de dar
antidepresivos, por ejemplo, y SRS a todas las personas que tienen eventos vasculares cerebrales. Eso actualmente no es algo que tenga como mucho fundamento, no es algo que se recomiende en guías clínicas, porque no hay suficiente evidencia de su utilidad. Pero de lo que sí queda muy claro es que si hay depresión, hay que tratarla, porque si la tratamos podemos tener mejor sobrevida, mejores posibilidades de recuperación. Frecuentemente en la clínica observamos pacientes que, debido a que además del EBC, como digo, les comento, que están frecuentemente tienen depresión, no se involucran tampoco en programas de rehabilitación, no se toman quizá adecuadamente los medicamentos, etcétera. No solamente baja su calidad de vida, sino también su posibilidad de recuperación. Los factores de riesgo para la depresión post-EBC incluyen el sexo femenino, historial de algún trastorno psiquiátrico. Cuando una persona ya tuvo un trastorno psiquiátrico, pues tras tener un daño cerebral, pues tenemos más riesgo de que esto como que se reavive, ¿no? Como que volvamos a caer en esa situación de depresión. La presencia de múltiples infartos, lesiones en áreas frontales, ganglios basales o que esta EBC haya provocado una discapacidad severa. Entonces, bueno, todas estas son situaciones que tenemos que tomar en cuenta, aunque desde mi punto de vista más bien tendríamos que estar preguntando, haciendo tamizajes de depresión a todas las personas que hayan tenido algún daño vascular cerebral o a todas las personas que tengan factores de riesgo para tener enfermedad de pequeño vaso. Sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen diabetes tienen entre 2 y 3 veces mayor riesgo de presentar depresión simplemente por la diabetes, ¿no? Entonces, todo esto pues nos habla de cómo el sistema cardiovascular va a afectar muchísimo la calidad emocional de las personas. Entonces, dentro de todos estos tamices que hacemos cuando vemos, bueno, pacientes cómo va de su azúcar, cómo van sus triglicéridos, etcétera, también tendríamos que enfocarnos en la detección, sobre todo la depresión. Otros trastornos psiquiátricos también pueden ser más prevalentes cuando hay este tipo de daño cerebral, pero la depresión es la más frecuente y, como les comento, pues la depresión va a disminuir la posibilidad de éxito y de control en trastornos vasculares en general y en particular en trastornos cerebrovasculares. Se imaginarán pues que los pacientes con depresión tienen menor calidad de vida y también tasas de mortalidad más alta con esta información que les comento. El tratamiento de la depresión debe ser integral e incluir la terapia farmacológica, rehabilitación física y cognitiva y apoyo psicosocial. Existen diferentes tipos de programas, de psicoterapias, incluso algunas psicoterapias cognitivo-conductuales han resultado pues, efectivas también para el tratamiento de la depresión post-EBC o asociada a enfermedad vascular cerebral. La terapia farmacológica también es muy útil, incluso algunos autores la consideran de primera línea, sobre todo a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Dentro de estos, pues por ejemplo el citalopram, la sertralina han resultado particularmente útiles en poblaciones mayores que tienen daño vascular cerebral. Y la rehabilitación, pues importantísima, ¿no? Pero creo que aquí tenemos que ir, todo es parte de un conjunto, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene depresión importante, pues no va a participar quizá en la rehabilitación física cognitiva como debería. Eso se puede asociar a mayor discapacidad, esa discapacidad se puede asociar a mayor depresión y así va una cadenita de eventos desafortunados o afortunados. Si encontramos al paciente a tiempo, si por ejemplo yo tengo un paciente con muchos factores de riesgo cerebrovascular, obesidad, falta de actividad física, dislipidemia, azúcar alta, hipertensión, y digo, bueno, tengo que estar al pendiente porque sé que este paciente puede tener más depresión. Si identifico a tiempo la depresión, quizá logro mejorar también la cuestión cardiovascular y con esa mejora cardiovascular logro mantener la cognición más estable por más tiempo, logro mantener también la calidad de vida y eso va siendo otro tipo, o sea, ahora como una cadena afortunada. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? Recientemente también se ha establecido el uso de la estimulación magnética transcraneal repetitiva, que es un tipo de terapia física para la depresión en la cual se utiliza unas bobinas que generan un estímulo magnético en algunas áreas de la corteza cerebral que
han resultado bastante buenos para el manejo de depresión que no responde bien a los medicamentos o que tiene alguna contraindicación para los medicamentos. Depresión también se ha utilizado para algunas otras situaciones, como por ejemplo, hay estudios de rehabilitación cognitiva, que además de la rehabilitación cognitiva está este tipo de estimulación de la corteza cerebral, y parecería que en conjunto funcionan bastante bien. Entonces, en el caso de depresión posterior a un evento vascular cerebral, pues puede ser particularmente prometedora esta herramienta, la estimulación magnética transcraneal. Y luego tenemos otra cuestión que es pues, tan importante como lo de la depresión, pues, o sea, cuando hablamos de depresión post-TBC, obviamente estamos hablando de algo que afecta mucho, también la depresión asociada a los eventos vasculares cerebrales pequeñitos, pero también sabemos que el daño vascular también puede afectar las funciones cognitivas, ¿no? Les he estado hablando de funciones cognitivas y de funciones motoras, pero ¿qué pasa si esto me lleva a una demencia? Y para esto retomo muy brevemente la definición de demencia, para también que estemos pues, todos de acuerdo con eso, ¿no? Demencia entendámosla siempre como un daño cerebral de cualquier causa que me lleva a una disminución de mis funciones mentales como mi memoria, mi lenguaje, mis funciones ejecutivas, mi capacidad de toma de decisiones, y eso me lleva a algún tipo de dependencia, ¿no? Dependencia, por ejemplo, ya no puedo vivir solo, ya se me olvida tomarme mis medicamentos, o no identifico cuándo son mis citas médicas, o ya no recuerdo pagar mis recibos de la luz, ¿no? No tenemos que pensar en la dependencia siempre como una situación que ya sea vestirme, bañarme, etcétera. Claro, eso también representa una dependencia en actividades básicas de la vida diaria, pero incluso si tenemos una dependencia en actividades instrumentadas de la vida diaria, como la toma de mis medicamentos, el uso, por ejemplo, limpiar mi casa, el uso de mi teléfono, por ejemplo, eso ya es una dependencia, porque si yo no me puedo tomar mis medicamentos, no puedo pagar la luz, el teléfono, etcétera, pues ya no puedo vivir solo. Por lo tanto, tengo cierto grado de dependencia. Recordemos que la demencia no es normal en ningún momento de la vida, en ninguna etapa de la vida podemos decir, pero es que es porque ya tiene 90 años, ¿no? No, pues hay gente de 90 años que todavía se acuerda de apagar su luz y que todavía puede cocinarse algo, etcétera. Obviamente, quizá necesita más tiempo, quizá hay cierto enlentecimiento, quizá necesita otro tipo de estrategias diferentes a las que tenía cuando era joven, pero su capacidad cognitiva todavía le permite compensar eso y poder ser independiente. Cuando la persona ya tiene una dependencia en las actividades de la vida diaria, hablamos de que ya es una demencia. Entonces recordemos, daño cerebral de cualquier origen que se asocia a un deterioro de funciones mentales y me lleva a cierto grado de dependencia en el día a día. Y ese daño vascular pues muchas veces puede ser vascular, precisamente. La primera causa de daño vascular, la primera causa de demencia, serían las enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer, pero la demencia vascular es la segunda causa más común de demencia y representa alrededor del 15% de los casos. Específicamente, pues aquí estamos hablando de este daño vascular, porque, como les digo, también yo puedo tener demencia porque mi cerebro se dañó por una infección, por un golpe, por una neurodegeneración, o en este caso, por un problema vascular cerebral. Y más frecuentemente va a ser debido a infartos cerebrales, ¿no? Menos frecuentemente a hemorragias cerebrales, ya que los EVCs hemorrágicos son menos frecuentes, pero más comúnmente entonces por infartos cerebrales, por isquemias, por datos isquémicos, es por lo que vamos a tener daño vascular cerebral que nos lleve a demencia. Y también puede ser enfermedad de pequeño vaso, pero ya muy avanzada, ¿no? Como les comentaba, tiene que ser ya severa para poder llegar a un daño cognitivo, un deterioro cognitivo lo suficiente y provocar una demencia. Actualmente no existen tratamientos aprobados para la demencia vascular. En la enfermedad de Alzheimer contamos con algunos medicamentos, aunque bueno, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, no se pueden curar, no se pueden revertir, no tenemos hasta ahorita, la ciencia no nos da herramientas que reviertan el daño, que detengan de todo el daño. De todas maneras, existen algunos medicamentos aprobados que nos permiten que estas enfermedades vayan más lento, como por ejemplo los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la ribastigmina, la galantamina y el donepezilo, y la memantina. Todos esos pues demuestran que
no va tan rápido el deterioro cognitivo cuando los estamos tomando. Pero en la demencia vascular, desafortunadamente, no contamos con ese tipo de herramientas. Algunos estudios han propueto que la memantina en particular sí puede ser útil para disminuir el deterioro cognitivo asociado a daño vascular. Hay algunos otros medicamentos que pueden también utilizarse justo después del evento vascular cerebral, como por ejemplo la aceticolina se puede utilizar algunos meses después del daño vascular cerebral, pero es solamente unos meses después de un evento vascular cerebral. La realidad es que la estrategia más importante para disminuir el riesgo de demencia vascular, pues obviamente es la prevención, ¿no? Todo lo que les he venido repitiendo de manejo de diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Pero también, si yo ya tuve un evento vascular cerebral o si se detecta que yo estoy teniendo daño acumulativo por enfermedad de pequeño vaso, lo más importante va a ser prevenir mayor daño, como esta prevención secundaria, de decir, bueno, identificar qué es lo que me está provocando ese daño vascular cerebral. Puede ser un problema carotidia, una estenosis carotidia, puede ser una hipercolesterolemia que no me detectaron a tiempo, pueden ser diferentes situaciones que si ya estoy teniendo daño vascular cerebral, tenemos que detectarlo oportunamente para prevenir mayor daño. En teoría, una vez que nosotros tratáramos ese daño vascular cerebral, o sea, tuve yo un evento vascular cerebral, afectó mi capacidad de habla y después estuve recuperando, me tuve depresión, pero me dieron tratamiento. En teoría, ahí terminaría un poco el daño, ¿no? En teoría, si ya después de eso traté súper bien mi hipertensión o detecté que tenía una arritmia que me estaba provocando embolismos y me traté y ya no tengo mayor riesgo vascular, en teoría, ya no voy a tener mayor deterioro cognitivo. Desafortunadamente en la clínica vemos algo un poco diferente y ahorita les platicaré por qué. La cuestión es que también el daño vascular va a aumentar el riesgo de que a mí me dé enfermedad de Alzheimer. Así sea un daño vascular pequeño, hoy sabemos que en general las demencias van a ser más frecuentes si yo tengo hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, sedentarismo, obesidad. Todo eso es como aumenta considerablemente mi riesgo de tener demencia, pero no solamente demencia vascular, no solamente por el daño vascular. Los factores de riesgo vasculares también aceleran el avance de la enfermedad de Alzheimer, hacen mayor el riesgo de que la persona empiece a tener daño neurodegenerativo. Y esto también termina siendo bidireccional, porque también la presencia de daño tipo Alzheimer, la presencia de neurodegeneración, también va a afectar la vasculatura de mi cerebro. También el beta-amiloide, por ejemplo, es una de las proteínas principales en la enfermedad de Alzheimer. También se va a depositar en las arterias, también va a afectar las arterias, entonces empieza a hacerse un círculo vicioso. Entre más daño vascular tengo, más riesgo tengo de Alzheimer, entre más neurodegeneración tengo, más riesgo tengo de daño vascular. Entonces, de nuevo, tenemos que empezar con la prevención desde el primer momento. Hoy en día sabemos que el manejo de factores de riesgo vasculares es una de las estrategias más importantes para prevenir la demencia en general, junto con la educación, junto con la interacción social, junto con el prevenir daño auditivo, daño visual también, o tratarlo en caso de que se ocurra. El tratamiento de la depresión, de nuevo, también es uno de los factores importantes, pero siempre que ustedes revisen factores de riesgo o factores preventivos para la demencia, siempre en primer lugar van a estar las cuestiones vasculares. Lo que se dice en la literatura es que cualquier cosa que dañe mi corazón puede dañar mi cerebro, ¿no? Y que cuidar mi corazón pues también cuida mi salud cerebral, ¿no? Y mi salud mental, obviamente. A manera de conclusiones, obviamente tendremos tiempo para preguntas, para comentarios, que serán muy bienvenidos. Para abordar de manera efectiva tanto los trastornos cerebrovasculares como los psiquiátricos, es necesario adoptar un enfoque integral. Tratar los factores de riesgo compartidos y reconocer la conexión entre el cerebro y la salud mental puede prevenir la aparición de enfermedades devastadoras como el evento vascular cerebral, las enfermedades cardíacas y los trastornos mentales graves.
Y eso sería pues todo. Fue una presentación un tanto breve, pero estoy listo para cualquier pregunta o comentario que serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a esperar a ver con los organizadores. Muchas gracias, doctora. Les recordamos a las personas que nos acompañan que pueden levantar la mano y les activaremos el micrófono. Y también a quienes nos acompañan en Facebook que pueden realizar preguntas al doctor y las responderá a continuación. Queremos mencionarle que tenemos muchas felicitaciones y saludos desde distintas partes de la República. Mayra Ayala nos comenta: creo que un manejo multidisciplinario se hace indispensable en esta situación. Como médico de primer contacto, ¿con quién lo podría canalizar desde un inicio? Por ejemplo, si se depresión posterior al evento. Pues yo considero que si esto se está detectando desde el primer nivel de atención, lo más pertinente sería iniciar el tratamiento desde el primer nivel de atención, ¿no? O sea, seguir las guías de tratamiento para depresión. La realidad es que la depresión en este contexto, su tratamiento no es tan diferente a la depresión en cualquier otro contexto. Pues se necesita el apoyo psicosocial, se necesitan las estrategias no farmacológicas, pues activación, psicoterapia si es posible, y definitivamente el uso de medicamentos también que se pueden utilizar desde el primer nivel de atención, ¿no? Son tratamientos de primera línea. Entonces, no tendríamos por qué necesariamente esperar a personal de psiquiatría. O sea, vamos, parte del CSAVI también es, por ejemplo, la estrategia MHGAP. Yo les recomendaría que sigan tal cual los pasos de MHGAP en una persona que tiene depresión secundaria a daño cerebral. Aunque sea secundaria a EBC, lo tratemos de la misma manera, ¿no? No habría una consideración tan en particular. Bueno, obviamente la vigilancia de efectos adversos, la vigilancia de factores de riesgo, vasculares, etcétera, de polifarmacia, todo eso es importante, pero yo considero que es algo que podría y debería ser atendido desde el primer nivel de atención. Y si de todas maneras la depresión no responde, pues un manejo adecuado como de referencia sería pues con un psiquiatra. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué síntomas comunes pueden indicar la presencia de un daño cerebrovascular y cómo se pueden identificar de manera temprana? Bueno, hay diferentes eventos. Uno, cuando estamos hablando del evento vascular cerebral, específicamente, o sea, tal cual de un infarto cerebral o de una hemorragia cerebral, por lo general la persona va a tener datos de focalización, ¿no? Es decir, la persona puede tener dificultades en alguna extremidad, o sea, como debilidad en algún hemisferio, o asimetría facial, o dificultades, por ejemplo, para el habla. Esas serían algunas cuestiones importantes que nos hablarían de un evento agudo, ¿no? De ese momento en el cual la persona de repente tuvo ese problema, y eso pues, se observa de un momento a otro. Pero también tenemos la situación de los eventos como subclínicos o silenciosos, que son los que provocan esta enfermedad de pequeño vaso y que más frecuentemente se van a asociar a un enlentecimiento psicomotor, enlentecimiento de la marcha, problemas de incontinencia y depresión, que serían los tres datos principales para yo sospechar que el daño cerebral que está teniendo mi paciente es predominantemente vascular, ¿no? La incontinencia, el enlentecimiento y problemas de la marcha y la depresión, ¿no? Y pues esto nos habla de qué tanto pues es importante también detectarlo en estos pacientes. Si yo tengo un paciente con estas tres situaciones y empieza a tener problemas cognitivos, pues puedo sospechar de un daño vascular. De acuerdo, gracias, doctor. También otra pregunta es, ¿cómo
pueden los familiares y cuidadores apoyar la salud mental de alguien que ha sufrido un daño cerebrovascular? Bueno, pues de entrada una situación pues importantísima es el apoyo familiar. Puede permitir que la persona, por ejemplo, acceda a un tipo de rehabilitación adecuada, a detectar síntomas psiquiátricos, síntomas emocionales también de manera oportuna. Esa red de apoyo va a ser muy importante, sobre todo en el contexto de que este tipo de daño cerebral también puede llevar a cierto nivel de dependencia, ¿no? Y se necesitan pues cuidados a veces en la persona específicamente, que es muy importante pues también hacer una red familiar lo suficientemente sólida, acompañar a la persona, pues estar pues también apoyar en la cuestión de su manejo con médico general, etcétera, cuestiones esenciales para apoyar desde el entorno familiar. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, gracias, doctor. Pues por el momento no tenemos algún otro comentario, entonces no sé si guste y algún comentario final para cerrar la sesión. Bueno, para mí lo más importante aquí es tomar en cuenta que, como siempre decimos, no hay salud sin salud mental, pero tampoco hay salud mental sin salud física, ¿no? O sea, también eso es otra cosa. No puedo tener una mente sana en un cuerpo que no está suficientemente sano. Y las estrategias, pues, básicas, ¿no? O sea, lo que sabemos en el día a día, el control adecuado de la presión, la detección oportuna de diabetes, los exámenes generales, pues, de manera repetitiva, son importantes en toda la población. Pero si la persona tiene un trastorno psiquiátrico, más importante todavía por estos factores comunes que comenté. Y por otro lado, también tomar en cuenta que si una persona tiene cualquier enfermedad física de este tipo, cualquier enfermedad vascular, tengo que estar mucho más al pendiente de su salud mental, ¿no? Tengo que ser mucho más consciente, tener esta situación de tamizajes de manera pertinente y pues bueno, de verlo de manera conjunta. Obviamente algunos pacientes requieren una absolutamente se tiene que hacer desde el primer nivel de atención. No es ese el mensaje. El mensaje también es que, bueno, de la misma manera como yo puedo detectar oportunamente la diabetes, la hipertensión, etcétera, y tratarlas, como médico de primer nivel, pues también podría detectar y tratar adecuadamente muchos casos de depresión. Esperar que únicamente el personal médico especializado en psiquiatría sea el que atiende todas las depresiones, sería como esperar que todas las diabetes las atienda un endocrinólogo, tensiones las atienda un cardiólogo, ¿no? O sea, no es factible, ¿no? Entonces, de la misma manera como el personal médico de primer contacto se mantiene actualizado en detección de cáncer de mama, en tratamiento de diabetes, etcétera, también hay que seguir haciendo énfasis en esto en el área de la salud mental. Para mí eso es una de las cuestiones más importantes sin las cuales pues no vamos a poder hacer frente a todos los trastornos de salud mental que existen en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Pues con esto terminamos la sesión, no sin antes felicitarle por su excelente ponencia de parte de distintas personas que vieron la sesión y de distintas partes de la República. Y muchísimas gracias por el contenido, por la explicación tan clara como siempre. Y muchas gracias. Nos vemos en otra. Estoy a sus órdenes. Con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Hasta pronto. Bye, bye.